La maestría en estudios culturales ofrece una formación interdisciplinaria para personas que quieren trabajar en el sector cultural o investigar la cultura en el sentido más amplio del término. Ofrece herramientas teóricas y metodológicas para enriquecer propuestas de creación cultural, gestión cultural o investigación sobre la cultura. Además, nuestro programa se caracteriza por relacionar la cultura siempre con problemáticas sociales y políticas, nacionales y globales. La decisión de llevar la maestría de estudios culturales ha sido, sin duda, una de las decisiones más importantes en este momento de mi vida. Ha implicado muchísimo en mi desarrollo intelectual, en mi desarrollo personal, en mi desarrollo como docente, como comunicadora. Estudiar la maestría en estudios culturales fue un espacio decisivo y de constantes aprendizajes para mí. Los estudios del discurso, el psicoanálisis, las interpretaciones de la violencia política, la memoria cultural, los aprendí en este lugar. Hoy aplico estos conocimientos en mis clases e investigaciones. La maestría en estudios culturales me ha brindado herramientas para profundizar en mis preocupaciones sociales y artísticas. Su base teórica ha alimentado las convicciones que me impulsan a crear, intentando ser consciente de mi posición como consumidora y productora de sentidos. La maestría en estudios culturales proporciona una serie de herramientas teóricas para pensar la realidad a partir de distintas disciplinas. En lo personal me ha sido muy útil para ampliar mi mirada sobre los procesos sociales y sobre las políticas públicas. Para mí como artista escénica me ha cambiado completamente la manera de mirar no solamente mi trabajo actoral, sino también la mirada de la vida. Los estudios culturales se proponen entonces cartografiar una época, tomar posición frente a ella y dilucidar caminos alternativos que nos permitan neutralizar los poderes que estructuran la vida social. En este programa queremos formar intelectuales interdisciplinarios, intelectuales que tengan un pie en la academia, pero también un pie en la voluntad de intervención y de transformación del país. Los esperamos en el programa. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Es un gran placer para mí estar aquí y presentarles la maestría, saber que están interesadas en posiblemente matricularse, conocer más de nuestro espacio, ¿no? De lo que estudiamos en la maestría de estudios culturales en la PUC. Yo soy Alexandra Gives, soy directora del programa, soy docente del Departamento de Humanidades, de la especialidad de literatura, pero hace tiempo que abordo la literatura junto con otras formas culturales desde la perspectiva justamente de los estudios culturales. Me acompañan aquí algunos profesores del programa y en esta reunión primero voy a yo presentarles un poco sobre el programa, la mirada de los estudios culturales, en qué consiste el plan de estudios, cuál es el proceso de postulación. Luego voy a pasarles la palabra a los docentes que me acompañen para que también se presenten, los cursos que enseñan, sus... Bien, entonces estamos en la charla informativa. Aquí están nuestros nombres. Yo soy Alexandra Gives, soy la directora del programa. Me acompaña Claudia Almeida, que es gestora y docente del programa. Carolina Runati, docente del programa. Félix Locio, docente. Y Tomás Peters, también docente. ¿Qué son los estudios culturales? He puesto primero que son una invitación, porque creo que eso es el espíritu de este campo, ¿no? Es un lugar de apertura como para albergar diversas maneras de pensar la cultura que justamente intenten articular las herramientas, las perspectivas, los intereses de diferentes campos que se relacionan con la cultura, ¿no? Entonces, más que una disciplina o, digamos, un marco fijo, son una perspectiva. Por eso he puesto ahí, segundo punto, una perspectiva, porque no es tanto así como una disciplina que tenga sus recetas y metodologías ya establecidas, sino que es una invitación a desarrollar justamente diferentes perspectivas conforme a la dinámica cultural que queremos estudiar.
¿no? Entonces, si es que les define algo a los estudios culturales, es justamente la interdisciplinariedad. O sea, esto realmente sí es un campo profundamente interdisciplinario. Y no entiende la interdisciplinariedad como una especie de suma, sino como una manera de responder a la complejidad y la multidimensionalidad de el mundo cultural y el rol social y político de la cultura, que es finalmente lo que queremos estudiar. Entonces, apuesta no por una sola mirada, sino por articular e interrelacionar diferentes miradas como para entender una problemática que es también multidimensional y que requiere entonces este tipo de mirada que intente interrelacionar las diferentes facetas, ¿no? Entonces, lo que estudia, si trato de resumirlo en una frase, en una oración, es el rol social y política de la producción cultural. Es decir, a diferencia de una mirada humanista o de la historia del arte, digamos, muy tradicional, aquí hay y este es el último punto, como un compromiso con la sociedad y que quiere entonces estudiar la cultura dentro de su contexto como para entender qué efecto tiene sobre los sujetos en su contexto, digamos, pensando esto de manera social o política. Entonces, ¿por qué son interdisciplinarios, no? Como dije, para abordar problemas complejos y multidimensionales. Es interrelacionar herramientas y perspectivas que vienen de las humanidades por un lado y las ciencias sociales por el otro. Entonces, esto es una maestría, que es a la vez profundamente teórica y también que tiene una orientación muy práctica. Es teórica en el sentido de que se lean textos teóricos que vienen desde diferentes campos. Puede ser psicoanálisis, teoría sociológica, teoría artística, literaria, teoría crítica de filosofía, ¿no? Y la teoría sirve como para darnos herramientas conceptuales para repensar algunos sentidos comunes que nos pueden estar limitando en nuestra comprensión de la cultura, ¿no? Sirve para inspirar entonces otra mirada. Y en cuanto a la práctica, pues esta es una maestría que va a estar formándoles desde los primeros cursos que llevan en la investigación. Y en la investigación hay distintas herramientas que vienen justamente de los diferentes campos disciplinarios que se entrecruzan en la maestría. Entonces, desde las humanidades tenemos la lectura cercana, el análisis crítico del discurso, y desde las ciencias sociales más bien herramientas más etnográficas, ¿no? Historia oral, entrevistas, trabajo a campo, ¿no? Entonces, estas diferentes perspectivas se unen como para abordar la producción cultural en contexto. Entonces, ¿qué tipo de preguntas abordan los estudios culturales? ¿Cuál es el rol social de las producciones culturales? ¿Qué importancia tiene para el sujeto el mundo cultural? El sujeto es una de esas palabras que justamente se teorizan mucho en las lecturas que abordamos en la maestría, porque no quiere decir simplemente individuo, porque el individuo es parte de un binario simple entre lo individual y lo grupal, ¿cierto? Pero el sujeto es una categoría que permite entender o pensar cómo los diferentes discursos sociales nos atraviesan íntimamente, y entonces no hay tal cosa como una división clara entre lo individual y lo grupal, sino que somos sujetos sociales, ¿no? Entonces la pregunta sería, para nuestro sujeto social, ¿no? Para nuestro ser en cuanto a sujeto social, ¿qué rol tiene nuestra vida cultural, ¿no? Especialmente hoy en día en contexto tomando en cuenta el colonialismo, el machismo, el sexismo, el capitalismo tardío, digamos, los problemas, las problemáticas en que estamos inmersos, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que he puesto aquí es, ¿qué rol juega la cultura en la dominación? ¿No? Porque, claro, hay una herencia fuerte colonial o sexista que convive en nuestras producciones culturales, en nuestra vida cultural, pero también la cultura claramente juega un lugar en abrirnos a nuevas experiencias, en crear empatías con personas que nunca hemos conocido, en abrirnos la mente más allá de los sentidos comunes. Entonces, también se trata de estudiar cuál es el rol de la cultura en la emancipación. Entonces, ¿qué se estudia? Ya llegando un poco más en términos prácticos, ¿no? Ya mencioné teoría y metodología, ¿no? Se estudian también discusiones actuales, ¿no? Sobre el rol político de la cultura. O sea, al estudiar con profesores que están constantemente investigando desde esta perspectiva, van a ponerse al día, digamos, con discusiones que son no solamente nacionales, sino globales sobre estos asuntos.
En cuanto a objetos de estudio, los estudios culturales justamente se caracterizan por ser mucho más abiertos que una mirada tradicional de las comunidades. Entonces sí, se estudia el arte, lo que se considera el arte, el canon, digamos, pero desde perspectivas quizás más críticas o explorando formas de arte que antes no han sido parte del canon. En ese sentido, se puede estudiar la cultura popular o lo que se llama la industria cultural, es decir, todas esas formas de, digamos, mercancías que consumimos, pero que finalmente también son cultura, desde Netflix hasta la música pop. Y también, claro, queremos también estudiar y fomentar una participación productiva en cuestiones más prácticas, ¿no? Como la gestión cultural y la política, el diseño de políticas culturales a nivel de intervención, digamos, estatal. Entonces, aquí he resaltado que se trata de un estudio académico no muy tradicional, porque, digamos, dentro de las universidades no suele haber un discurso de compromiso social tan claro como en nuestra disciplina. O sea, aquí el saber se está poniendo al servicio de tratar de lograr una sociedad mejor y sin ningún tipo de vergüenza ni ambigüedad al respecto, ¿no? En primer plano. Entonces, ¿para quién es esta maestría? Está pensada para personas que trabajan ya en el sector cultural o que quieren trabajar en el sector cultural, entendiéndose esto en el sentido amplio. Y digamos, puede ser las dos cosas o una u otra cosa, personas que investigan o que quieren investigar la cultura. Por su misma naturaleza de compromiso social, el perfil de la persona interesada en esta maestría valoraría una posición crítica y comprometida con la sociedad. Y estaría buscando inspiración y ampliación de perspectivas en su trabajo cultural o investigación sobre la cultura. En realidad, en nuestra maestría tenemos más o menos dos grandes grupos de alumnos. Tenemos los que recién han egresado de un bachiller que en algún tipo de disciplina humanística o de las ciencias sociales. Y también tenemos personas que ya tienen una larga trayectoria trabajando como actores, periodistas, abogados, pero que tienen un interés en trabajar en el sector cultura. Y entonces, para los primeros, la maestría les sirve como para seguir ampliando sus horizontes en un proceso de formación que todavía está, digamos, en desarrollo. Y para los segundos, se trata más bien de, creo, ¿no?, sin querer hablar por ellos, encontrar conceptos que les inspiren, herramientas que les sirvan como para enriquecer y potenciar lo que ya están haciendo. ¿Qué oportunidades entonces brinda la maestría? Vincular varios temas y perspectivas importantes para diversos espacios. O sea, aquí es el beneficio de lo interdisciplinario que es esta maestría, porque, digamos, puedes compartir mucho con la maestría, digamos, de literatura o artes escénicas o historia del arte o género, pero las maestrías que acabo de mencionar hacen solo eso, mientras que el nuestro, de alguna manera, se articula con todos estos campos. Entonces, sirve como para no cerrarse en un solo tema, sino tener versatilidad y poder ver la interconexión entre estos temas importantes. Además, tenemos un gran cuerpo docente, entonces la maestría les sirve para conocer a estos docentes especialistas en una variedad de campos, de las ciencias sociales, de las humanidades. Y también los alumnos vienen de espacios muy diversos y muy interesantes. Entonces es una oportunidad de formar parte de una comunidad vinculada con el sector cultural desde diferentes espacios, el Estado, la gestión, la creación, la investigación. ¿Cómo es la experiencia estudiantil? Está diseñado para llevarse en 2 años, aunque varios estudiantes se demoran un poco más por diversos motivos. Si es que lo llevan a tiempo, digamos, en el tiempo que está diseñado, serían 4 cursos por semestre, lo cual quiere decir clases 4 noches por semana. Las clases son de 6 a 9 de la noche. Hay lecturas para cada clase, ¿no? Siempre se pueden organizar con compañeros como para hacer resúmenes, intercambiar, esto lo solemos fomentar. Todos los cursos piden trabajos cortos de investigación, entonces siempre desde el primer día están pensando cómo me sirve lo que me están enseñando, cómo me sirve lo que estoy leyendo como para yo hacer o decirle algo, ¿no? Y también van desarrollando un proyecto de tesis. La tesis no se presenta hasta el final, pero tienen 2 cursos en el tercer y en el cuarto semestre en donde van acompañados de docentes y asesores diseñando este proyecto de tesis, ¿no? Entonces pueden ir
pensando en los cursos como espacios como para ir construyendo este proyecto un poco más grande que es la tesis de maestría. Además, nuestra maestría tiene actividades extracurriculares de dos tipos. Por un lado, tenemos las actividades que organizamos desde la dirección. Tenemos una tradición de tener un cursillo a la mitad del semestre, más o menos en el momento de los exámenes parciales, con algún docente invitado, puede ser nacional o internacional, sobre un tema específico. El último fue justamente Félix Locio, que después va a hablar con nosotros, sobre la Política Nacional de Cultura Peruana, ¿no? Este documento importante que fue aprobado hace relativamente poco y que está vigente hasta el 2030. Y en el pasado han sido profesores muy diversos, ¿no? Últimamente fue el argentino Bergman, y después hemos tenido Javier García Aliendo, que es un peruano que está en Estados Unidos. Y bueno, más atrás en el tiempo hemos tenido nombres como Laclau, como Giudice, Raquena. Entonces, son siempre variando de tema dependiendo un poco de los intereses de los estudiantes y los docentes que están en el programa en ese momento, y pueden ser de una orientación bastante teórica, como investigar a fondo Lukács o investigar a fondo Adorno, son estos grandes teóricos claves para la perspectiva de los estudios culturales, o pueden ser también un poco más situados en contexto, como fue el curso de Félix. Además, el otro tipo de actividad extracurricular es lo que está, digamos, ahorita en proceso de cocción, que es que los estudiantes que están actualmente se están organizando, y es algo que nos emociona mucho, para hacer un seminario de trabajos en progreso, es decir, momentos en donde los estudiantes pueden compartir sus trabajos en progreso y recibir comentarios de sus pares, ¿no? En un espacio cerrado, no público, ¿no? Y esto es especialmente necesario en este momento en donde no estamos juntos en el campus, ¿no? Entonces, para crear espacios fuera de las clases en donde puedan realmente conversar, ¿no? Y además los estudiantes están preparando un blog como para tener un espacio en donde publicar trabajos finales de los cursos que hayan quedado particularmente bien y que quieran compartir con un público mayor. Entonces eso está en el horno, digamos. Y bueno, ya que estaba hablando de la presencialidad, de la virtualidad, por el momento el plan es seguir en la modalidad semipresencial, más o menos de la siguiente manera. La mayor parte de las clases serán virtuales, es decir, por la plataforma Zoom, como estamos ahora. Todo está articulado a través de nuestro espacio virtual de organización, digamos, de los cursos, que se llama Paideia, que es, digamos, una versión de la plataforma Moodle, en donde se cuelgan las lecturas, clase por clase, se cuelgan las lecturas en PDF, hay foros virtuales en donde puedes participar en texto o en audio, se pueden colgar videos, etc. Entonces toda la información está ahí ordenada y se cuelgan además las grabaciones de las clases. Si es que no puedes atender a tal o cual clase, ahí está la grabación, ¿cierto? Entonces eso es como está funcionando ahora, y lo que estamos preparando es que eso se combine con una minoría de clases que serían ya en el campus en cuanto se pueda. Parece que el próximo ciclo ya se podrá, y lo que estamos planteando sería que haya una semana de clases quizá al principio, una semana al medio y otra al final, ¿no es cierto? De estar juntos en el campus, obviamente con todas las precauciones, vacunas. Todavía esto está siendo diseñado por la universidad, no tenemos los detalles exactos de cuáles serían los requisitos, pero nos entusiasma poder vernos y conversar en la medida de lo posible. Además, la modalidad semipresencial puede permitir que estudiantes que no viven en Lima, que puedan quizá organizarse como para viajar de vez en cuando a Lima para participar de esto, pero no tengan que vivir en Lima para llevar la maestría. Además, estamos pensando en que estas actividades presenciales no sean obligatorias, porque entendemos que hay para algunas personas más riesgos que otras personas en juntarse en grupo, o justamente si no viven en Lima, viajar a Lima puede ser algo pesado. Si es que es así, no habría ninguna obligatoriedad, sino que estas actividades grupales, digamos, presenciales, se podrían también grabar o se pueden dar alternativas virtuales como para complementar, ¿no? Entonces es algo, una opción más que una obligación, ¿no? Ok, sobre la admisión concretamente, los requisitos son simples. Pregrado en una disciplina afín, y en el más amplio sentido de la palabra. O sea, tenemos abogados, tenemos periodistas, tenemos personas que han estudiado las artes, teología, digamos. Sería poco común, digamos, que un físico nuclear postule, pero lo consideraríamos, somos de mente abierta, ¿ya? En cuanto a, digamos, capacidades académicas, esperamos un promedio de capacidad de redacción y comunicación oral académica.
Y obviamente, en parte, nuestro proceso de selección va a ser para asegurar que efectivamente el postulante, la persona postulante, tenga intereses y objetivos que correspondan a la formación ofrecida, ¿no? O sea, no queremos que haya ningún malentendido. Entonces, por eso hay una entrevista, una carta, ¿no? Justamente hablando de eso, las etapas y las fechas que se vienen es que hasta el 3 de febrero primero hay que llenar una ficha y subir un CV no documentado con referencias de personas que puedan dar fe de ustedes si es que nosotros podemos llamar por teléfono o escribir un correo preguntando por, digamos, una referencia personal, puede ser un profesor o un empleador, ¿no? Y también pedimos el diploma, es decir, una copia virtual, digamos, de su diploma de pregrado. Además hay que pagar un derecho de postulación de 350 soles y luego, ya el 10 de febrero, hasta el 11 de febrero, una carta de presentación personal muy corta. Las indicaciones precisas están en la página web, pero básicamente lo que yo quisiera es una carta que me digan: hola, yo soy fulano, me interesa la maestría por eso, ¿ya? Como para ir viendo si es que realmente hay una correspondencia entre lo que quieren y lo que hacemos. Por lo mismo, tenemos una entrevista ya hacia finales de febrero y hay, por requerimiento del Estado, una evaluación en línea muy básica sobre comprensión lectora y de redacción, pero que casi, o sea, tiene un porcentaje muy mínimo del puntaje para ingresar a la maestría. Finalmente, los resultados son el 1 de marzo. Entonces, eso es más o menos el proceso de admisión. Todas estas fechas son las fechas últimas, pueden irlo haciendo antes, obviamente. Y eso es lo que tenía que compartir. No, sí quería también mostrarles brevemente el plan de estudios. Si me permiten un segundo, esa información está en la página web. Acá está. Un punto importante que me olvidé de mencionar es que, de hecho, todos los semestres, uno de los 4 cursos que ustedes pueden llevar, tienen que llevar eventualmente, son cursos selectivos, por lo que queremos decir, cursos de cualquier otra maestría. Entonces, digamos que ustedes están entre llevar esta maestría y la de género. Podrían llevar 4 cursos en la maestría de género. Si están entre este y historia del arte, podrían llevar 4 cursos en la historia del arte. O sea, esa es nuestra apuesta interdisciplinaria. O sea, tienen ustedes 4 cursos de libre disposición para articular con otra disciplina que les pueda interesar, ¿ya? Voy a invitar a los docentes que están presentes a comentar los cursos que ellos dictan, pero acá pueden ver más o menos de qué se trata, ¿no? Tenemos psicoanálisis, lingüística, teoría postmarxista, postcolonial. Tenemos un curso que es más concreto en el sentido de abordar alguna problemática peruana o latinoamericana. Género, gestión, cine y políticas culturales, ¿no? Además de los 2 cursos de tesis, y el primer curso, el más, digamos, nuestro, es justamente la historia y los fundamentos de los estudios culturales en América Latina, que es el primer curso, digamos, la orientación principal, ¿ya? Entonces, eso es el plan de estudios, y aquí me quedo yo por el momento. Gracias por escucharme, y le paso la palabra primero a Carolina, que se presenta. Hola, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien? Ok. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Alex y a todas las personas que están detrás de la organización de la maestría por haberme invitado. Yo soy una exalumna y bueno, como en el caso del video que ustedes vieron al principio, de estos estudiantes hablando también de la maestría y diciendo que se enriquecieron mucho en su formación académica gracias a los cursos que llevaron, pues yo soy de esos estudiantes también. Y bueno, ahora quería comentarles un poco, digamos, mi participación en el programa. Yo soy Carolina Arrunategui y soy lingüista y voy a dictar el curso de análisis crítico del discurso, que según he visto en la malla es uno de los primeros cursos que van a tener que llevar, si es que se inscribiera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo tengo una maestría en lingüística y también tengo una maestría en estudios culturales, justamente este programa, por la PUC, y actualmente estoy trabajando en un área de la lingüística que es la sociolingüística crítica, que básicamente lo que hace es mirar las articulaciones entre el lenguaje y la sociedad.
Entonces, digamos que esto es más o menos lo que estaríamos haciendo en un curso de análisis crítico del discurso en nuestro programa. Entonces, esta es una perspectiva que entiende el lenguaje como una práctica social. Ese es un término que van a escuchar mucho en el curso y voy a intentar explicarlo de la mejor manera. Pero lo importante con relación a eso es empezar a mirar el lenguaje no solamente como un medio para transmitir información o para comunicarnos, que es un poco la mirada tradicional sobre el lenguaje o el discurso, vamos a estar utilizando esos términos, sino entender el poder del lenguaje en tanto medio para construir identidades o subjetividades, en tanto manera de construir relaciones de poder y relaciones sociales, y también un modo de construir versiones de la realidad, ¿no? Entonces, eso es un poco el enfoque que vamos a estar utilizando. Con relación a mis investigaciones, para que me conozcan un poco mejor, yo tengo experiencia haciendo análisis crítico del discurso, entonces hace un tiempo miré un poco el comportamiento de la prensa con relación a un hecho que ocurrió hace como más de 10 años, que fue el Baguazo, no sé si lo recuerdan, pero básicamente lo que hice fue mirar la cobertura mediática sobre el Baguazo y mirar un poco cómo desde el lenguaje se construía a las comunidades amazónicas como unos otros, ¿no? Y entonces un poco el orientalismo de Edward Said, entonces lo que miré un poco ahí fue que estaba ocurriendo una especie de amazonismo, ¿no? Y esto desde las herramientas lingüísticas, de análisis textual, que también son cosas que vamos a mirar en el curso, ¿no? Ahora, concretamente, estoy haciendo un doctorado en CUNY, en City University of New York, en un programa sobre sociolingüística crítica, en el que estoy intentando como aprender más sobre estas cuestiones, y voy a trabajar cuestiones relacionadas con feminismo y masculinidades jóvenes. Pero entonces ya solamente quería terminar diciéndoles que el curso de análisis crítico del discurso se va a preocupar principalmente por mirar cómo es que se ejerce el poder desde el lenguaje, pero también mirar alternativas o procesos de emancipación desde el lenguaje también. Entonces vamos a trabajar con un autor que es Norman Fairclough, que es uno de los fundadores del análisis crítico del discurso aplicado a la sociolingüística, por eso es como muy importante, pero también, teniendo en cuenta el enfoque interdisciplinario del programa, vamos a trabajar no solamente con lingüistas o sociolingüistas, sino también con otros autores que han aportado mucho desde la filosofía del lenguaje y que ustedes van a ver en otros cursos también de la maestría, que son, por ejemplo, Foucault, Derrida, Lévi-Strauss, Bakhtin. La idea es que vamos a poder articular, digamos, todas estas fuentes. Entonces, no sé si es suficiente o hay algo más que agregar. Muchas gracias, Carolina, creo que te has dado una buena mirada. Y agrego nomás que pronto vas a dar una pequeña ponencia sobre tu investigación actual, ¿no? ¿Hazme acordar de la fecha? Es el 13 de diciembre, a las 7 de la noche. Muchas gracias por nuestras redes y también hay un link de inscripción en Zoom para escuchar más sobre lo que está investigando Carolina. Muchas gracias. Paso la palabra a Tomás. Muchas gracias, Alex, por la presentación. Bueno, mi nombre es Tomás Peters, yo soy sociólogo, estudié una maestría en teoría e historia del arte aquí en Chile, yo soy chileno, y posteriormente hice un doctorado, ¿sí?, con temáticas sobre crítica cultural, teoría crítica y la inscripción, la introducción de estos temas en Latinoamérica, ¿sí? Yo actualmente soy profesor de la Universidad de Chile, pero actúo aquí en la maestría como profesor invitado internacional y dicto el curso de Políticas Culturales y Desarrollo Social. Este curso, que me gusta mucho dar, que estoy muy entusiasmado con las y los estudiantes del programa, intenta discutir principalmente tres temas. En un primer lugar,
discutimos este concepto difuso, pero muy utilizado y discutido en nuestras sociedades latinoamericanas, que es política cultural. ¿Qué es cultura y qué es política? ¿Cómo se vinculan estos dos conceptos teóricos complejos en un contexto como el nuestro, ¿no?, en Latinoamérica? Luego de ello, abordamos la discusión sobre la historia y teoría de las políticas culturales. Cómo es que se han inscrito en una sociedad como la europea y luego han derivado, han sido transferidas al contexto latinoamericano y los problemas que esto implica en nuestras sociedades, ¿no? Y finalmente lo que discuto es desde una sociología del arte, cómo la relación entre arte y sociedad se constituye desde un registro de producción artística, pasando por la circulación. Discutimos sobre el rol de los museos, el rol de las galerías, el rol de los teatros, y finalmente discutimos sobre cómo la recepción, cómo los públicos se sitúan en un contexto contemporáneo y las consecuencias que esto tiene para pensar el campo de producción cultural en nuestras sociedades. Yo, junto con dar clase en esta maestría, también enseño en el magíster en gestión cultural de la Universidad de Chile y también en la maestría y el doctorado en gestión de la cultura de la Universidad de Guadalajara. Y les quiero decir con toda confianza y tranquilidad de que si yo hubiera podido estudiar hace varios años atrás una maestría online, sin duda hubiera tomado una maestría como esta, ¿no? En Chile no tenemos nada como esto, no existe un programa en estudios culturales como este, y tampoco lo he visto en México. Yo creo que un programa como el que ustedes están buscando, que están aquí investigando acá, indudablemente es una innovación teórica, es una innovación académica, es una propuesta crítica en el contexto latinoamericano que no está fácilmente disponible en nuestras sociedades. Y eso yo lo quiero destacar, porque además he tenido excelentes estudiantes dentro de este curso. ¿Sí? No solo me han hecho las preguntas quizás más complejas, interesantes y estimulantes dentro de mi área de investigación, que es especialmente la sociología del arte y teoría e historia de las políticas culturales. Sino que también, y esto yo creo que es muy importante, es que el rol que yo cumplo un poco aquí en la maestría es poder situar estos problemas en el contexto latinoamericano. Y esa voz latinoamericana, esa pregunta crítica sobre nuestro devenir y nuestra trayectoria, se discute, se elabora con todo el tiempo necesario, con la tranquilidad y con la conversación pertinente que un programa como este ofrece, ¿sí? Yo he escrito sobre sociología del arte, he hablado sobre la vinculación entre museos y territorios, he analizado sobre las políticas culturales en la región, y lo que me interesa mucho, y esto yo creo que es una discusión que yo estimulo acá al interior de la maestría, es preguntarnos sobre cómo las políticas culturales son elementos que reproducen desigualdades sociales, pero también son instancias de reflexión crítica frente a la sociedad. Este tipo de preguntas, desde muchas voces, muchas autorías, muchos conceptos, muchas gramáticas reflexivas, la abordamos aquí en el curso con el objetivo de poder establecer un diálogo y una conversación muy abierta, muy tranquila, e insisto en esto, muy, muy valiosa dentro de mi rol y el de los estudiantes. Así que yo las y los invito a ingresar a la maestría. Yo creo que viendo los cursos, insisto, es único, inédito, y estoy seguro que cuando egresen de este programa, no solo se les aprenderán muchos temas, sino que también se van a abrir el deseo, el goce, el disfrute por la teoría y también por ampliar sus búsquedas académicas, no solo en Latinoamérica, no solo en el Perú, sino que también a nivel mundial. Y esa voz situada desde Latinoamérica hacia el resto del mundo, indudablemente se alcanza en un programa como este. Así que yo agradezco los saludos y espero con mucho corazón poder verlas y verlos el próximo año acá en el programa. Sí, muchas gracias, Alex.
Muchísimas gracias los a ti, colegas. Tomás, por tus generosísimas palabras. Me alegro mucho que lo hayas pasado también este semestre. Y muchas gracias por tu solidaridad con el programa desde Chile, desde otro espacio. Justamente sí, nos importa mucho articular siempre con la región y tú has sido clave para nosotros ahora en hacer eso. Y sí, obviamente seguimos colaborando en el futuro. Muy bien, le paso la palabra ahora a Claudia. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha todo ok? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, todas, todes. Gracias, Alex, por la presentación. Mi nombre es Claudia Almeida Goshi, yo soy sociolingüista, soy profesora del programa desde la era virtual, así como gestora del programa desde hace ya algunos años. Me desempeño también como profesora ordinaria de la Escuela Profesional de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, casa de estudios donde he estado a cargo de los cursos de sociolingüística y análisis del discurso, que son los cursos más extraños o los menos tradicionales de esa currícula, debido a que me encuentro navegando en este horizonte interdisciplinario, o mejor dicho, incómodo con las fronteras disciplinarias. Dentro del programa, bueno, he sido responsable de los cursos en su momento también de análisis crítico del discurso, y hace poco también de género y poder, curso que también he disfrutado muchísimo, y que me costó también, debido a mi pregrado en lingüística. Entre mis temas de interés se encuentran los estudios críticos del discurso y su articulación con los estudios acerca de violencia política y los estudios de género. En la actualidad me encuentro escribiendo un texto acerca de las mujeres y el Fujimorato. Lo que estoy haciendo es cartografiar la biografía de algunas mujeres que fueron parte del Fujimorato, pero que también tomaron distancia por lo que dijeron y por lo que hicieron, tomaron distancia con respecto al régimen. Es un texto que espero publicar el otro año, y bueno, el año que viene en la prontitud posible, y que las ideas me fueron surgiendo, o más bien las dije en voz alta, las compartí en el curso de Género y Poder. Quiero terminar mi participación compartiendo una confesión. Yo también he sido alumna del programa, y me han encantado los cursos, creo que fueron un antes y un después en mi vida. Yo no podría enseñar los cursos que dicto si no hubiese sido alumna de la maestría, alumna de Víctor Vich, alumna de Gonzalo Portacarrero, de Giancarlo Cornejo, y más allá de los cursos y del intercambio con los docentes, también valió mucho para mí la interacción constante con mis compañeros de estudio, mis compañeros de estudio, compañeros de teatro, de escultura, abogados, sociólogos. Lo que hicieron fue potenciar los lentes con los cuales contemplaba mis temas de interés. Y no solamente eso, esta maestría sí o sí va a potenciar los lentes teóricos con los cuales observamos el mundo, pero también va a potenciar los lentes con los cuales contemplamos nuestra sociedad, y potenciar los lentes con los cuales contemplamos y apreciamos las interrelaciones que mantenemos los unos a los otros. Así que los espero en este programa. No lo mencioné al inicio, ¿no? No solo soy profesora, sino también gestora, así que bueno, encantada de recibir sus consultas y correos electrónicos. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Es la mejor gestora que podría desear, y efectivamente cualquier consulta sobre procedimientos, sobre fechas, dudas de ese tipo, ella te va a responder rápidamente y con mucha claridad. Te agradezco mucho por tu constante apoyo, Claudia. Por último, te paso la palabra a ti. Bueno, primero, gracias, Alexandra, por la invitación, por supuesto, ¿no? Y a todos, todas, por estar presente aquí y pues enterarse un poquito más de lo que es la maestría en estudios culturales, y por supuesto me sumo a lo que han mencionado Carolina, Claudia, Tomás, ¿no? Yo quería empezar diciendo que tuve la suerte de acompañar la maestría desde sus inicios, desde que era un proyecto, ¿no? Por supuesto, digamos, como asistiendo un poco el trabajo de Gonzalo Portocarrero, del propio Víctor, ¿no? En este propósito.
y luego ya como docente también he podido seguir algunos cursos como alumno libre en su momento, pero ya luego de algunos años como docente hasta ahora. Y sí, digamos, estoy convencido que es un espacio, es una maestría que ha ido consolidándose con el tiempo, que ha ido ocupando un terreno muy importante en el Perú en cuanto a espacio formativo de profesionales, investigadores, gestores interesados en el campo de la cultura. Creo que lo hace, como ha sido dicho por mis colegas, de modo integral, lo hace desde una perspectiva crítica, desde, digamos, dotar a los estudiantes de herramientas teóricas, metodológicas, y también desde el análisis de lo que ocurre en el Perú y en el mundo contemporáneo, quizás desde un nivel más práctico y de gestión, ¿no? Entonces creo que en el campo en general del estudio y la gestión de la cultura en el Perú, este es un espacio formativo que los va a dotar, digamos, de herramientas de distintos lugares, ¿no? Y van a salir muy fortalecidos desde los intereses que tengan, digamos, en sus propios proyectos personales, profesionales, ¿no? Lo segundo que quería decir, que, digamos, tiene que ver conmigo, ¿no? Yo soy sociólogo y, digamos, durante buena parte de mi vida profesional he trabajado en la gestión pública, ¿no? Digamos, he trabajado unos 4 o 5 años en el Ministerio de Cultura y después de una u otra forma vinculado a la gestión pública, y sin lugar a dudas poder haber sido parte de, digamos, de este espacio, de la docencia, pero también del proyecto en general de este espacio académico, me ha ayudado muchísimo a mi propia función, digamos, como gestor público en el Ministerio de Cultura, ¿no? A poder tener más herramientas, más distancia crítica, más perspectiva del campo, en particular de las industrias culturales, que es lo que yo trabajo. Y estoy seguro que digamos, mi rol o mi espacio en la gestión pública ha sido muy fortalecido por estas herramientas, ¿no? Y eso un poco es lo que, digamos, brindo o quiero brindar en el curso específico de gestión de industrias culturales en la maestría, ¿no? Es el curso que tengo a cargo. Y digamos, lo que me interesa hacer en las ediciones que he dictado del curso es precisamente tender un puente entre la perspectiva crítica, digamos, de la teoría, ¿no? Y por supuesto la gestión pública y la gestión cultural, digamos, en el Perú, ¿no? Y de eso se trata un poco el curso, ¿no? De tener ese espacio de encuentro, ¿no? Digamos, partiendo digamos, del análisis histórico, del concepto, del campo de industrias culturales, ir avanzando luego en los marcos institucionales globales, ¿no? Sobre la gestión de industrias culturales, para luego tener un buen momento en el curso de pensar de modo muy concreto desde el análisis de datos, pero también desde lo que ocurre en la institucionalidad cultural, pues pensar cómo se están gestionando, cuáles son las fortalezas y debilidades de las industrias culturales peruanas, digamos, contemporáneas, ¿no? Entonces, revisamos pues la industria audiovisual, la industria editorial, las artes escénicas, los videojuegos, ¿no? Y los distintos sectores que componen las industrias culturales, siempre manteniendo pues esa perspectiva crítica, pero también como decía, pues de análisis de datos, de qué está pasando a nivel local, regional, nacional, y creo que eso es enriquecedor. Yo honestamente la paso bastante bien en el curso, creo que es un espacio, las clases son siempre muy ricas por justamente lo que han dicho mis colegas de que pues se encuentra en los cursos, en la maestría, gente de distintas disciplinas, de distintas profesiones, ¿no? Y que aportan pues a esta discusión de la gestión de industrias culturales, ¿no? Y luego pues ya quizás para ir cerrando, decir una o dos cosas más, otro de mis temas de interés que lo vinculo hacia el final del curso es pues la discusión sobre la nación
sobre la construcción de la nación peruana en el contexto neoliberal, ¿no? De eso fue un poco de eso fue mi tesis doctoral, ¿no? Y jalo un poco esa discusión también a precisamente pues el rol de la cultura y en particular de las industrias culturales hoy, ¿no? Entonces, yo quería decir eso, ¿no? Que en los años que me ha tocado estar aquí, siempre he visto una preocupación y un compromiso constante de nosotros, de la maestría, de los estudiantes, en precisamente pensar, digamos, el lugar que ocupa la cultura en el Perú, en el mundo hoy, y hacerlo en distintos niveles. Y creo, estoy convencido que pues, si se animan a meterse a la maestría van a salir muy fortalecidos en ello desde distintas herramientas, ¿no? Así que, así como dijeron mis colegas, pues ojalá que nos podamos ver pues, el próximo año o el siguiente año. Muchísimas gracias, Félix, y a todos y todas. Bueno, estamos un poco con la hora, no quiero abusar del tiempo, pero les agradezco muchísimo a todos los que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias a mis colegas por su generosidad, por sus palabras y al interés de ustedes como público y sus preguntas. Quedamos a disposición para cualquier consulta y les invitamos pues al ciclo de charlas que vamos a tener en diciembre y en enero, donde diversos profesores de nuestro programa van a estar compartiendo sus investigaciones actuales, como para seguir conversando. Muchas gracias. Chao, buenas noches, que tengan buen fin de semana. Chao, Alexandra. Gracias, muy amable. Muy lindo verlos, Chao, amigos. sí, Chao, chao, cuídense. Buen fin de, chao, chao.